Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es digno de suprema alabanza. Dios es digno de recibir toda la adoración. Así que vamos a orar al Señor y vamos a presentar su palabra y vamos a rogar que Él pueda ungirme en esta mañana y que pueda preparar la tierra de nuestros corazones para recibir su palabra y que seamos hacedores de su palabra. Señor, quiero darte muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las enseñanzas que tú nos has dejado escritas en tu palabra. Gracias por haberte revelado. Gracias por habernos dado a conocer lo que tú pides de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que tú prepares la tierra de nuestros corazones y que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que un día más tú hagas el milagro de tomar control de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para poder hablar tu palabra, Señor. Para que a través de mi boca salga tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos, Señor. Oh Dios, y te pedimos que esa semilla pueda echar raíces profundas y pueda crecer en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si os acordáis que no hace mucho hablé de la caída de un rey, refiriéndome al rey Saúl, que habiendo comenzado muy bien, ya que después de ser escogido por Dios, el día de su nombramiento, cuando Samuel iba a presentarlo al pueblo como el rey que Dios había elegido para que reinara sobre Israel, en vez de estar en primera fila presumiendo y reclamando el honor, estaba escondido entre el bagaje. Y eso que a él le resultaba difícil esconderse entre el bagaje, porque de hombros para arriba sobresalía de todos los hombres de Israel. Desgraciadamente, el caso del rey Saúl no es el único que nos podemos encontrar en la Biblia. Tenemos varios ejemplos de reyes que empezaron bien o muy bien y terminaron de una manera desastrosa. Y aunque parezca mentira, el que en la Biblia encontremos estos casos, es uno de los motivos por los que podemos estar seguros de que la Biblia no es un libro más entre todos los libros de literatura que se han escrito, sino que es un libro inspirado por Dios. Porque ¿en qué otro libro supuestamente sagrado o inspirado, o en qué otra obra de literatura clásica se encuentran a sus héroes tal y como son, con sus virtudes, pero también con todos sus defectos y debilidades? Sin embargo, en la Biblia encontramos que los grandes hombres de Dios eran tan pecadores o más que cualquiera de nosotros. Para que estos hombres de Dios pudieran servirnos a nosotros de ejemplo y no idealizáramos sus vidas, sino que podamos conocer sus defectos, sus caídas y en algunos casos incluso el que fueron desechados por Dios, para que por un lado seamos conscientes de que a pesar de nuestras debilidades y errores que cometamos, Dios nos puede y nos quiere usar. Y esto es importante. Dios no necesita de personas preparadas, de personas capacitadas, sino que Él prepara y capacita a los que Él escoge. Y Él escoge a personas tan débiles como cualquiera de nosotros. Vimos cómo escogió al rey Saúl y cómo acabó el rey Saúl desechado por Dios, por sus pecados. Vimos también, me acuerdo que nombré a David. David no fue desechado por Dios, pero cometió pecados tan grandes y graves como había cometido Saúl. La diferencia está en que Saúl se mantuvo en su orgullo y buscó la honra de los hombres,
Mientras que David se humilló, pidió perdón y escribió salmos de arrepentimiento, y no le importó lo que la gente opinara al saber de sus pecados. A él solo le importaba lo que Dios pensaba de él. Así que podemos darnos cuenta como los grandes hombres de Dios fueron hombres con debilidades y errores como cualquiera de nosotros. Y por eso están puestos en la Biblia con sus errores, para que nos demos cuenta que no tenemos que ser perfectos para que Dios nos escoja. Dios nos escoge y nos perfecciona. Pero el proceso de perfeccionamiento dura toda la vida. Mientras vivamos, nunca alcanzaremos la perfección en el sentido de la perfección moral. Tenemos que llegar a la perfección en cuanto a la madurez, pero en cuanto a la santidad y la perfección moral, no la vamos a alcanzar. Pero también nos sirve de ejemplo para que no cometamos los mismos errores que ellos, y de esa manera no corramos el peligro de ser desechados por Dios por persistir, como hizo Saúl, en la dureza de nuestro corazón, sin arrepentir. Porque no importa lo grande y lo grave que sea el pecado, lo importante es la disposición que tenemos a reconocer nuestros pecados, a arrepentirnos de corazón y a pedirle perdón a Dios. Otro caso similar y quizás mucho más triste que el de Saúl fue el caso de Salomón. Salomón fue hijo del gran rey David, por lo que tuvo que conocer todo lo ocurrido a Saúl, porque todos, conforme nos vamos haciendo mayores, vamos contándole a nuestros hijos y a nuestros nietos nuestras batallitas, les vamos contando nuestras vidas. Y yo supongo que David no era diferente a nosotros, y conforme se fue haciendo mayor le iría contando a sus hijos todo lo que él había tenido que vivir. Así que David tuvo que contarle a Salomón cómo Dios lo había librado de las garras del león y de las garras de los osos cuando estaba cuidando en el campo las ovejas de su padre. También le contaría las historias de cómo Dios le había dado la victoria sobre el gigante Goliat y sobre los filisteos. Supongo también que le contaría sus aventuras huyendo de Saúl y de cómo incluso tuvo que hacerse el loco dejando caer la baba por sus barbas para que el rey de Gat, aquí, no lo matara y lo expulsara de la ciudad. Así que Salomón tuvo que conocer la historia de Saúl, de cómo había sido elegido por Dios y luego desechado por sus pecados. Pero tuvo que conocer también los pecados de su padre, entre otras cosas porque él era el hijo de Betsabé, y por tanto tuvo que conocer la historia de los pecados de su padre. Pero también pudo saber el motivo por el que Dios no desechó a David, su padre, como había desechado a Saúl. Salomón tuvo que saber que su padre David no había sido desechado porque experimentó un verdadero arrepentimiento al ser consciente de sus pecados. Salomón debió conocer los salmos de arrepentimiento que su padre había escrito, como por ejemplo el Salmo 51, después de haber sido descubierto el pecado que había cometido con la madre de Salomón y el asesinato de Urías, marido de Betsabé. Salomón no era un pobre ignorante que desconociera lo que había ocurrido con Saúl, antecesor de su padre, en el trono, y todas las virtudes y debilidades de su padre. Todo esto él debía de conocerlo perfectamente cuando ascendió al trono de Israel. Y como buen hijo del rey que va a suceder a su padre en el trono, tenía que conocer la historia de su pueblo. A todos nos enseñan la historia de España en el colegio.
Pero estoy seguro que a las hijas de Felipe VI le han enseñado la historia de España de una manera mucho más detallada y con mucha mayor exigencia que a nosotros, porque ellas van a ser, o ella va a ser la reina de España. Así que supongo que Salomón tuvo que conocer toda la historia del pueblo de Israel y sobre todo la historia reciente, por lo que al conocer todo lo que había ocurrido con Saúl y con su padre, decidió comenzar su reinado siguiendo los pasos de su padre y haciendo todo lo que su padre antes de morir le había recomendado que hiciera. También comenzó su reinado y tan fielmente seguía los pasos de David en su obediencia a Dios, que Dios se le apareció 2 veces al inicio de su reinado, cosa que no había hecho ni con Saúl ni con David. Dios mismo se le apareció a David y a Saúl, les habló a través de profetas y de jueces, de Samuel. Pero a Salomón se le apareció 2 veces al inicio de su reinado. Y en una de estas veces que Dios se le aparece a Salomón, le ofrece y le dice: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. En la petición que Salomón le hace a Dios, podemos ver que había empezado muy bien su reinado. Porque Salomón no le pidió gloria, fama, riquezas o poder, ni tampoco le pidió la vida de sus enemigos. Salomón, en un ejercicio de absoluta humildad, le pidió a Dios sabiduría para saber gobernar bien al pueblo de Dios. Así que Dios, al ver la humildad de Salomón, le dijo que le daría más sabiduría que a ninguna otra persona, pero que le daría también lo que no había pedido, concediéndole además de una sabiduría prodigiosa, riquezas, fama, gloria y paz. En el inicio del reinado de Salomón, todo parecía perfecto. Incluso Salomón construyó el templo de Dios. Y en la dedicación del templo, la Shekinah de Dios, es decir, la presencia manifiesta de Dios, descendió de tal manera sobre el templo y llenó todo el templo, de manera que todo el mundo tuvo que salir del templo. Incluidos los sacerdotes, tuvieron que salir del templo. Y así pasaron los primeros años de su reinado, en una perfecta sintonía con Dios, cumpliendo la voluntad y los propósitos de Dios. Incluso podríamos quizás llegar a decir de Salomón que no fue un rey que cometiera grandes pecados como sus 2 predecesores en el trono. Pero a veces son más peligrosos los pecados pequeños que los pecados grandes. Porque de los grandes pecados llegamos a ser fácilmente conscientes de ellos y nos arrepentimos, pero los pequeños pecados los vamos tolerando en nuestra vida. Incluso a veces nos gusta tenerlos. Pero sabéis, como el pecado es pecado, sea grande, pequeño, o como sea, el pecado nos va alejando de Dios hasta que nos destruyen por completo. Vamos a leer lo que escribió el propio Salomón en el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 2 y versículo 15. Está por la mitad de la Biblia. Libro de Cantar de los Cantares, después de los Salmos, Proverbios y el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice:
cazadnos las zorras, esas zorras pequeñas que destruyen las viñas. Nuestras viñas están en cierre. En las viñas desprotegidas por no buscar la presencia de Dios, como era el caso de Saúl, las zorras grandes, es decir, los grandes pecados, son los que causaron su destrucción. Pero cuando vivimos buscando a Dios y estamos protegidos por nuestra relación con Dios, no son las grandes zorras las que destruyen las viñas, porque las zorras grandes no pueden entrar en las viñas porque tienen un vallado que las protege. Las zorras que destruyen las viñas, que están protegidas por un vallado, son las zorras pequeñas que pueden entrar por cualquier pequeña rotura que haya en el vallado. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de la ciudad de Corinto en su primera carta, capítulo 10 y versículo 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces, como cuando tenemos nuestro vallado alrededor de nuestra viña, nos confiamos, todo está bien, y no nos damos cuenta que poco a poco hay lugares del vallado que se han ido estropeando y se han ido rompiendo, y que por esas pequeñas aberturas que se producen en el vallado de protección es por donde entran las zorras, pero no cualquier zorra, entran las zorras pequeñas. A veces creemos que estamos firmes y que no hay nada que nos pueda tumbar. Y cuando ese pensamiento entra en nuestro corazón, estamos comenzando a dejar que se produzcan pequeñas roturas en nuestra valla. Y en cuanto nos descuidamos, un poco, no hace falta que nos descuidemos mucho. En cuanto nos descuidemos un poco y nos confiemos, entonces las pequeñas zorras, esas que a lo mejor incluso nos pueden parecer simpáticas y bonitas, porque son cachorrillas, pero entran y destruyen la viña, como le pasó a Salomón. Salomón, habiendo llegado a la cima de la fama y de la popularidad, y confiado en sus años de experiencia y de relación con Dios, aunque no cometiera grandes desobediencias, fue dejando que las zorras pequeñas fueran entrando en su vida, hasta que esas pequeñas zorras, a las que no le dio importancia, destruyeron su viña. Vamos a ver lo que Dios había advertido mucho tiempo antes de que hubiera rey en Israel. En el capítulo 17 de Deuteronomio, Dios hace advertencias acerca de lo que ocurrirá o de lo que no tiene que hacer un rey cuando haya rey en Israel. Y lo que quiero que nos centremos en lo que dice el versículo 17. Vamos a ver en Deuteronomio 17, donde Dios advierte acerca del rey. Está hablando acerca del rey. Tampoco deberá tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Termina el versículo diciendo: ni amontonará para sí demasiada plata ni oro. Pero lo que quiero recalcar es lo que dice: tampoco deberá tener muchas mujeres. Vamos a ver lo que hizo Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Etera,
Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os miréis a ellas, ni ellas se mirarán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A ellas pues se juntó Salomón por amor. Ay, qué bonito es el amor, pero hay que ir con cuidado. Salomón no cometió grandes y graves pecados como Saúl y David, pero desobedeció a Dios en pequeñas cosas que socialmente eran aceptadas, porque estaba aceptado socialmente que el rey tuviera varias mujeres. Salomón posiblemente pensó que ¿qué más da que me case con muchas mujeres? Si total, mi padre, que fue un gran siervo de Dios, tuvo varias mujeres. Lo que no se dio cuenta Salomón es que una cosa era tener varias mujeres y otra cosa era tener muchas mujeres. Cosa que Dios había prohibido explícitamente. Y para colmo, esas mujeres eran extranjeras. Cosas que, como hemos leído, Dios había prohibido. Es posible que Salomón también pensara que esas bodas eran beneficiosas para Israel por servir también como pactos con otros reyes. Y él tenía tanta relación con Dios que esas mujeres no lograrían apartarlo de Dios. Pero lo que no pensó Salomón es que una desobediencia nunca puede traer bendición. Aunque sea una desobediencia aparentemente inofensiva. Ya digo que probablemente pensaría que esas bodas iban a traer bendición al pueblo de Israel, porque iban a traer paz, porque se iban a establecer pactos y alianzas. Y yo digo, ¿qué necesidad tenía Salomón de establecer pactos y alianzas con los pueblos de alrededor si Dios ya le había dicho que Él le iba a dar la paz? Y cuando Dios da la paz, no hay nadie que pueda quitar esa paz. Salomón cometió el error que nos advierte Pablo y que acabamos de leer. Salomón creyó estar firme, así que descuidó su vallado y dejó entrar a las zorras pequeñas en su viña. Y esas zorras pequeñas, aparentemente inofensivas, son las que al final destruyeron su viña. Estas mujeres aparentemente inofensivas y buenas para la estabilidad del reino de Israel acabaron provocando la caída del rey más sabio de Israel y la posterior división del reino. Daros cuenta del detalle y de la lección tan importante que debe de ser para nuestra vida. Una desobediencia que aparentemente era pequeña e inofensiva y que parecía ser de bendición para el pueblo por la paz que trajeron las bodas del rey con las hijas de otros reyes, al servir también de pacto y alianza con los pueblos alrededor, acabó siendo una de las mayores maldiciones para el pueblo de Israel, ya que trajo la división del reino. Un reino que nunca más volvería a tener el esplendor y la grandeza que tuvo en tiempos de Salomón. Nunca más, ni en el pasado ni en el presente, Israel ha vuelto a tener ese esplendor. Es verdad que llegará un momento que Israel recuperará ese esplendor cuando venga el Rey de Gloria y establezca su trono en Jerusalén. Pero hasta ese día, Israel nunca más volvió a tener, ni volverá a tener, la gloria y el esplendor que tuvo en tiempos de Salomón. Y todo por haber dejado entrar en su vida esas zorras pequeñas, aparentemente inofensivas, aparentemente buenas porque traían pactos con los pueblos de alrededor. Otro de los aspectos que aumentan la gravedad de lo sucedido con Salomón es que Salomón sabía de la gravedad de los pecados de su padre, dado que él era hijo de Betsabé.
y conocía los salmos de arrepentimiento que su padre había escrito, porque eran del dominio público. Así que también debía de saber que si su padre no había sido desechado por Dios como Saúl, fue por el verdadero y profundo arrepentimiento de su padre. Y sin embargo, esa lección tan importante para su vida no la aprendió. Salomón, rodeado de esplendor y de la gloria de los hombres, se creyó por encima del bien y del mal, por lo que no estuvo dispuesto de crucificar su carne con sus pasiones y deseos. Y estando en medio de la vanagloria de la vida, se olvidó de cuidar su vallado, dando rienda suelta a su carne, lo que le llevó a su caída. Por eso Pablo advierte que si somos de Cristo, hemos tenido que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Porque si no los crucificamos, nuestra carne nos llevará a la caída. Pero no nos quedemos solo con las pasiones. Los deseos también tienen que ser crucificados. Porque las pasiones son las zorras grandes que fácilmente identificamos e impedimos que entren en nuestra viña. Pero muchas veces el peligro no viene por las pasiones, sino por los deseos, que son esas zorras pequeñas que nos parecen simpáticas y que dejamos entrar en nuestra viña, que parecen inofensivas, pero que son las que destruyen nuestra viña. Nuestros deseos, aunque no nos parezcan malos, como fue el caso de Salomón, ya que a él no debían parecerle mal el querer establecer pactos y alianzas con los pueblos de alrededor para tener paz. Pues, aunque no nos parezcan malos nuestros deseos, debemos crucificarlos. Porque esos deseos, de forma sutil, nos van alejando de los deseos de Dios para nuestra vida, por lo que acabarán destruyendo nuestra viña. Y una vez destruida nuestra viña, es mucho más difícil restaurarla que haberla protegido cuando aún estábamos a tiempo, no dejando entrar a ninguna zorra, por pequeña que sea. Sabemos que para Dios no hay nada imposible, y Él es capaz de restaurar el corazón más roto y destruido. Pero no juguemos con esas zorras pequeñas pensando que si destruyen nuestra viña ya tendremos tiempo de restaurarla, porque quizás ya no tengamos tiempo, o tengamos que pagar consecuencias grandes y graves que nos las podríamos haber ahorrado si hubiéramos crucificado nuestros deseos junto a nuestras pasiones. Muchas veces digo que no podemos jugar a ser cristianos y no podemos jugar a hoy crucificar mi carne con sus pasiones y deseos y mañana estar jugando con las zorras, aunque sean pequeñas, porque destruyen nuestra viña. No podemos empezar bien levantando vallado y pasando el tiempo descuidar el vallado y dejar a las zorras pequeñas que entren, porque esas zorras, aunque sean aparentemente inofensivas, destruyen nuestra viña, como le ocurrió a Salomón. Hemos hablado de cómo Saúl y Salomón empezaron bien y terminaron mal, pero ellos no fueron los únicos reyes que empezaron bien y que descuidaron su vallado y dejaron entrar las zorras pequeñas en sus viñas. Otro rey, que a pesar de conocer la historia de estos reyes, cometió el mismo error que ellos de dejar entrar las zorras pequeñas, fue el rey Uzías, también conocido como Azarías.
a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a empezar leyendo los versículos 3 al 5, donde nos relata el inicio del reinado de Uzías. ¿Vale? Vamos a leer primero segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 3 al 5, donde nos dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios, se refiere el profeta Zacarías. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿cuál fue la consecuencia? Que Dios lo prosperó. Quiero destacar que Uzías, el rey Uzías, solo tenía 16 años cuando ascendió al trono. Lo que hoy diríamos un adolescente. Pero el ser adolescente no le eximió de tener que tomar decisiones y asumir responsabilidades delante de Dios y de los hombres. Decisiones que para bien o para mal tuvieron consecuencias. Uzías, en su adolescencia y juventud, tomó decisiones correctas y, siguiendo el ejemplo de su padre Amasías, levantó un vallado fuerte y firme a su alrededor a través de su relación con Dios. Por eso tenía tanta relación con el profeta Zacarías. Y de esta manera, al tener su vallado bien hecho, estaba protegido, su viña estaba bien protegida para que las zorras pequeñas no pudieran entrar en su vida y destruir su viña. Y como consecuencia de esta decisión que tomó Uzías con 16 años de seguir a Dios y obedecer a Dios, Dios lo bendijo y lo prosperó. Pero pasaron los años, murió Zacarías, que era mucho más mayor que él. Su fama creció y se extendió su fama más allá de sus fronteras, llegando a ser él un rey poderoso en la tierra. Lo que hizo que Urías, que ya no era un adolescente, descuidara su vallado y dejara entrar a las zorras pequeñas en su viña. Y esas zorras hicieron que la fama se le subiera a la cabeza y se creyera también por encima del bien y del mal, pudiendo desobedecer a Dios sin tener que pagar consecuencias. Pero algo que debemos de tener muy claro es que siempre que desobedecemos a Dios, tenemos que pagar consecuencias. Las zorras pequeñas nunca se están quietas y poco a poco van destruyendo nuestra viña. Así que llegó un momento en el que Uzías se creyó en el derecho de hacer lo que él quisiera, porque para eso él era el rey de Israel, un rey poderoso. Y estando en la cumbre de su orgullo, cometió algo muy similar al primero de los pecados de Saúl, por los cuales Dios lo había desechado, que fue ofrecer él el sacrificio que solo los sacerdotes podían ofrecer. Él se creyó suficientemente poderoso y grande como para ofrecer él los sacerdotes. ¿Para qué necesitaba él ofrecer los sacrificios? ¿Para qué necesitaba él a los sacerdotes? Vamos a ver cómo Uzías dejó entrar a las zorras en su viña y cómo estas zorras pequeñas destruyeron su viña. Vamos a leer en el mismo capítulo 26 de Segunda de Crónicas,
Ahora vamos a leer los versículos 16 al 21. En estos versículos se nos relata su ruina. Y la ruina se produjo por haber dejado entrar a las zorras pequeñas en su vida. Segunda de Crónicas 26, 16 a 21 dice: pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes, que se opusieron al rey. Desde el rey, los sacerdotes no eran unos palmeros del rey. Entraron corriendo detrás del rey, tratando de impedir que cometiera ese sacrilegio. Y le dijeron al rey: no te corresponde a ti, rey Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has pecado, y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Jehová Dios. Uzías había alcanzado la gloria de los hombres y ahora quería la gloria de Dios también. Y los sacerdotes le advirtieron, pero ya toda su viña estaba corrompida y destruida por las zorras pequeñas que había ido dejando entrar con el paso de los años. Entonces dice el versículo 19: entonces Uzías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. Se creyó por encima de los mandamientos, por encima de los sacerdotes, por encima de Dios. Pero siempre que nos rebelamos contra Dios, siempre que tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios, pagamos consecuencias. Y dice: en ese momento brotó lepra en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Uzías, que con 16 años había empezado muy bien, siguiendo el ejemplo de su padre, con el paso de los años descuidó su relación con Dios, permitiendo que las zorras pequeñas fueran entrando en su vida, porque el enaltecimiento de su corazón no se produjo de la noche a la mañana, sino que fueron pequeñas zorras que él fue permitiendo que fueran entrando poco a poco, y esas zorras fueron produciendo su enaltecimiento que acabó destruyendo su viña. Quiero insistir en que por eso Pablo advierte que debemos ir con cuidado y no creer que estamos firmes, porque cuando estamos confiados es cuando el vallado comienza a deteriorarse y las zorras pequeñas pueden comenzar a entrar en nuestra viña. El caso es que esas zorras pequeñas acabaron haciendo creer a Uzías que estaba por encima del bien y del mal, y que podía hacer lo que bien le pareciera, porque para eso él era el rey. Y ningún sacerdotucho de mala muerte iba a impedirle a él, el gran rey, ofrecer sacrificios que, según la ley de Dios, solo podían ofrecer los sacerdotes.
En vez de atender a lo que los sacerdotes le advertían y arrepentirse de su pecado, su viña estaba ya tan destruida que se llenó de ira. Porque ¿cómo se atrevían esos sacerdotes a oponerse a él, el gran rey de Israel, conocido en todo el mundo? Las consecuencias no se hicieron esperar. Uzías se llenó de lepra. Qué interesante. No enfermó de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Uzías se llenó de lepra, que además de ser una enfermedad horrible, era un símbolo de pecado. Y él, el gran rey, que se atrevió a desafiar a Dios, terminó su reinado apartado, enfermo y excluido de la casa de Dios, porque el pecado nos separa y nos aparta de Dios. ¡Qué pena! Otro rey que, habiendo empezado muy bien, dejó que las zorras pequeñas entraran en su viña y acabaran destruyendo por completo su viña. ¿Queremos nosotros ser como estos reyes o vamos a cuidar nuestro vallado para no permitir la entrada a nuestra viña de ninguna zorra, por pequeña e inofensiva que nos parezca? El vallado, si no me he explicado bien, es nuestra relación con Dios. Y no podemos permitir que nuestra relación con Dios se vaya deteriorando. Porque si se va deteriorando nuestra relación con Dios sin darnos cuenta, llegará el momento que dejaremos entrar en nuestra vida a pequeñas zorras que son pequeños pecados o pequeñas desobediencias que contaminarán nuestra viña o nuestra viña, contaminarán nuestra viña hasta llegar a destruirla. Si has dejado entrar alguna zorra en tu vida que te está contaminando y destruyendo, no pienses que es demasiado tarde. Dios está sentado sobre su trono de gracia, no un trono de justicia. Su trono es un trono de gracia, por lo que podemos acercarnos confiadamente a Él, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Podemos acercarnos a Él confiadamente y hallar el oportuno socorro que necesitamos. Solo tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón, y Dios derramará su aceite y su vino sobre nuestras heridas y nos sanará. Pero el primer paso que debemos dar, si todavía no lo hemos hecho, es entregarle nuestro corazón a Jesús. Así que si deseas entregarle tu corazón a Jesús, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Yo quiero darte las gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que tú has dejado escritos en tu palabra. Yo te pido que tú perdones mis pecados. Te pido que perdones, Señor, el haber descuidado mi relación con Dios. Te pido que perdones todo el tiempo que he vivido de espaldas a tu voluntad. Y quiero abrirte las puertas de mi corazón para que puedas entrar en mi corazón, para que perdones todos mis pecados, para que me ayudes a construir ese vallado, esa relación contigo, oh Dios, por favor. Ayúdame a mantener relación real y personal contigo cada día, para que tú puedas reinar en mi vida y no haya ningún roto en el vallado por donde pueda entrar la zorra. Ayúdame a buscarte, a llenarme de ti y a impedir que las zorras pequeñas puedan entrar en mi vida. Límpiame de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas. Las tradiciones no te van a salvar, solamente tu relación con el Cristo resucitado te puede salvar.
Y una vez encuentres una iglesia donde se predica al Cristo resucitado, únete a ellos, porque todos somos miembros de un cuerpo llamado iglesia. Y los miembros de los cuerpos necesitamos estar unidos los unos a los otros. Y si no has hecho la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón y de arrepentirte de tus pecados. Porque como te acabo de decir, tal vez mañana sea demasiado tarde. Muy importante también es que compartas este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio pueda ir extendiéndose lo más posible. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros o visitarnos y compartir el culto de forma presencial, podéis venir aquí a la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Calle Río Júcar, número 19, bajo de los Dolores de Cartagena. Es el lugar donde tenemos nuestras reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana. Si quieres visitarnos, serás muy bienvenido. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis o visitar nuestra web que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. Jindofree, deletreado Jimdo